la bienvenida a la experta en Derecho Internacional y también Derecho Europeo, residente por muchos años, además también en el Reino Unido. Paz Zárate, ¿cómo estás tú? Hola, un gusto, Connie. ¿Qué tal, Qué Paz? bueno tenerte en vivo y en directo. Sí, después de tantos años Sí, hemos hablado de Trump, de la Haya, de terrorismo, de refugiados y ahora el Brexit. Yo me acuerdo mucho, Paz, de una conversación que tuvimos, probablemente en alguno de los puntos críticos del curso que ha seguido el Brexit en el tiempo, en que tú estabas muy pesimista, muy preocupada de lo que venía. En ese momento ya te estaban dando ganas de venirte. Tenías un poco, sí, o por lo menos lo sugeriste, lo dijiste al aire, sí. ¿verdad? Esto está francamente para pensar en irse. Sí. Era la circunstancia de la salida sin acuerdo. De la salida sin acuerdo, que todo caminaba en algún momento hacia allá. Sí. Este ha sido un proceso largo de 3 años. Y medio. Y ese medio pesa harto también, ¿verdad? Haznos tú un recorrido o sea, hoy día, puestos en el día cero. Mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás. ¿Cómo uno puede resumir, redondear y qué conclusiones también de política internacional se pueden sacar de este proceso de 3 años y medio? Y de política interna Después también. hablaremos de lo que viene para adelante. Sí, esto tiene muchas dimensiones, tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones jurídicas, tiene dimensiones históricas. Hoy día estoy empezando harto en la dimensión histórica. Y los recuerdos que me vienen son 2 específicos. Uno es el mismo día del Brexit. Yo estaba en el London del referéndum. día de la votación, sí. El día del referéndum, donde nadie esperaba que iba a ganar la salida. Y yo estaba en el London School of Economics, que probablemente la universidad más globalizada, junto con Oxford y Cambridge. Y el ánimo era de un funeral. Cuando se supieron los primeros resultados. Sí, sí. Ellos no podían creerlo, sabían que el sector de educación se iba a afectar muchísimo. El 90% de los alumnos de esa universidad y profesores no son británicos. Y el contenido del Brexit tiene mucho de un manifiesto contra la inmigración. Entonces, no me voy a olvidar nunca de ese día, de las caras que yo veía. Y el otro momento que me viene a la cabeza es los académicos líderes de derecho europeo y política europea del país para combatir las fake news que hubo mucho antes de que se produjera el referéndum, sin apoyo de sus universidades, hicieron de motu propio un tour por muchas ciudades explicándole a la gente los riesgos de salir. Ex post. No, antes, porque el antes. gobierno no hizo campaña. Entonces, la gente que sabía que esto tenía economistas, politólogos, abogados, que sabían los riesgos, ellos vieron, el gobierno no está haciendo campaña, expliquémosle nosotros a la gente, pero ya era tarde. Entonces, yo creo que hoy hay un poco de gente alegre, pero hay mucha gente que tiene un sentido de tristeza de que esto esté ocurriendo, que tal vez si no hubiera habido tanta desinformación, el resultado habría sido otro, y hoy obviamente no estaríamos en lo que veía estamos. que en Google lo más buscado al día de hoy sigue siendo ¿qué es el Brexit? Cosa que fue cierta, recordémosle a los auditores, al día siguiente Sí. de este plebiscito uno decía, ¿cómo es posible que ahora estén buscando lo que es el Brexit cuando ya votaron que sí? Sí. No, estos 3 años la gente se ha dado cuenta de muchas cosas, todavía debe haber un sector de la población que no sabe de qué se trata o cuáles son las verdaderas consecuencias. Yo diría que lo más trágico es que el país se enganchó en esto sin saber de qué se trataba, y ciertamente ahí hay una desinteligencia del que era el primer ministro en ese momento, que era Cameron. Sí, y para mí la desinteligencia es mayor, porque él ya había organizado el plebiscito sobre Escocia 2 años antes, que también se pasó un susto muy grande y también se habían confiado en los resultados y también hicieron campaña tardíamente. Entonces, 2 al hilo ya es bastante incompetencia. Yo leía en la mañana tuvimos un rato conversando con Javier Sajure también, y leía por ahí muchos artículos habían en la prensa hoy día, algunos que recordaban las 3 grandes piedras en el zapato que llevaron a los ingleses a desencantarse o a acelerar el proceso de desencanto. Uno, por cierto, fue la discusión respecto del euro, ¿verdad? Al cual no se subieron finalmente. Ese fue un gallito que ganaron los ingleses. Pero también aparecía toda la crisis que se generó a partir de las vacas locas y las sanciones, las regulaciones y los problemas que tuvieron con el mercado europeo, en definitiva, a partir del caso de las vacas locas. Aquí hay un montón de cosas que están en las anotaciones, digamos, ¿verdad?, de quienes propiciaron finalmente el Brexit, muchas de las cuales le hicieron también mucho sentido a la gente.
especialmente el tema migratorio. Sí, yo creo que hubo una creación de una narrativa. Yo misma como migrante, yo vi cómo iba cambiando el tono de la discusión en la prensa. ¿Y cómo lo viviste como migrante? Ya no solamente ver la prensa, Paz, me interesa tu yo vivencia. tuve en 2 periodos, un primer periodo como estudiante y un segundo periodo como abogada. En mi periodo como estudiante, el país era sumamente abierto. Si tú tenías capacidades, algo que entregar después de estudiar, tú tenías una oportunidad. Nunca te ibas a sentir vulnerado o atacado en la calle. Y en mi segundo periodo, de esto hace unos 5 años, yo veía todos los días titulares en contra de los migrantes roban, los migrantes no quitan los trabajos. Entonces, bien espejo de lo que venía pasando en Estados Unidos. Todos los días yo pasaba por un lugar donde vendían el periódico y habían unos 3 o 4 tabloides donde los titulares eran constantemente contra la migración. Y tú te empiezas a sentir mal. Y además me tocó sufrir un ataque personal y ver otros, ser testigo de otros en la calle. Entonces, ¿qué? ¿Porque ven que una persona no tiene los colores propios de los sajones? Hay una persona que habla más de una persona que habla castellano en la calle, puede ser que tú estés en el teléfono con alguien, y entonces eso ya es un riesgo. Si te ven distinto también es un riesgo. Estoy hablando de personas que hablan español, francés, italiano, no estamos hablando necesariamente de alguien de tez oscura, pero la persona estas personas fanáticas suponen que tú no eres inglés, y eso basta para que haya una especie de resentimiento contra la globalización y eso se encarna en la Unión Europea. ¿Cuáles son los fundamentos para entender un poquito la dinámica política también? ¿Por qué a alguien se le ocurrió que el Brexit era un remedio para esas enfermedades? Comillas, enfermedades, digamos. Yo pienso que en realidad algo más concreto que se refería a una división en el Partido Conservador. Una fractura. Y esa fractura, el origen de esa fractura, esas fricciones dentro del Partido Conservador, era una preocupación por la dimensión política de la Unión Europea. Y yo creo que esa preocupación, que uno puede entenderla, se sobredimensionó. Porque en los hechos, si bien yo creo que hubo un aceleramiento para incorporar a los países de Europa del Este, después de eso el movimiento hacia una federación no se ha encaminado verdaderamente. Yo no creo que la Unión Europea vaya algún día a ser los Estados Unidos de Europa. Yo creo que va a seguir siendo una cosa... ¿Y la aprehensión de esos sectores era esa? Sí, esa era la preocupación y entonces esa pulsión por decidir el tema no se saldaba, no se arreglaba, cambiando el liderazgo, con promesas de que a lo mejor podemos arreglarlo por dentro. Entonces, ¿saben qué? Mejor me voy. Y entonces Cameron dijo, bueno, no, podemos hacer un referéndum sobre esto, pero no se organizó bien. Y el resultado de eso es que el Brexit ganó sin que hubiera un plan. Lo que costaba mucho entender, claro, porque ese fue un referéndum que no era vinculante, ¿verdad? No era vinculante. Pero él se comprometió a respetar el resultado de algo no vinculante, por mayoría simple, además. Y nunca hubo un espacio... No, pues claro, sin quórum, sin 2/3. Claro, un tema constitucional. Mayoría simple. Un tema constitucional, pero va un tema vital. Claro. Uno siempre se pregunta cómo no hay espacio para echar esto para atrás, o para repetirlo, o para... Que pensamos que en algún momento podía pasar. Sí, muchas veces se dijo que se podía eventualmente Bueno, repetir. yo creo que la idea de hacer un segundo referéndum existió y estaba presente como hasta octubre, noviembre del año pasado, que esto es bastante reciente. ¿Qué desapareció de la...? Yo creo que la oposición malgastó una gran oportunidad de trabajar en conjunto y presentar un plan coherente. Y eso no sucedió básicamente porque el líder de la oposición, que era Jeremy Corbyn, tenía un liderazgo muy malo. Si no, tú no te explicas que el gobierno, realmente no teniendo un plan, fracasando en todas las presentaciones que hacían en el Parlamento, eso lo analizamos muchas veces, que el gobierno haya seguido a la cabeza y la oposición no haya tomado el mando. ¿Qué cambió con la llegada de Boris Johnson? Porque Theresa May finalmente también hizo el camino de tratar de sacar adelante el Brexit, no lo consiguió, llegó Boris Johnson con el temor que le generó la llegada de un hombre como él, que fue uno de los líderes de la campaña a favor del Brexit, etcétera, etcétera, y finalmente lo consigue, lo saca y logra también algunas cosas, algunas concesiones, y logra que la Unión Europea finalmente también haga lo suyo para hacer avanzar el acuerdo. Yo creo que hay 2 factores. Una, Boris Johnson es un disruptor. Y es un líder natural, carismático. Theresa May no tenía ningún liderazgo. Ella era una persona que había trabajado como ministra del Interior y había reducido las tasas de migración. Pero eso era todo. Era de confianza de la persona que se iba, que era Cameron, y Boris Johnson tuvo una oportunidad entonces de ser primer ministro y la rechazó. Así que le tocó a ella. Pero ella no tenía las habilidades para liderar el partido.
Boris Johnson tiene un estilo disruptor, tiene un estilo carismático y además él tiene la capacidad de darse vuelta a la chaqueta y que la gente lo acepte. Carepalo, digamos. Así. Entonces, la diferencia entre el acuerdo de Theresa May, que fue rechazado 3 veces, y el acuerdo de Boris Johnson es mínima. Sí, po. Es casi el mismo acuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una, él, él, su personaje. Y número 2, que el país estaba más cerca del precipicio del salida sin acuerdo. Por el plazo, por el mero hecho del plazo. Y el Parlamento, en esa urgencia, pasó una ley en un plazo, en menos de una semana, pasó por las 2 cámaras una ley para tratar de impedir el Brexit sin acuerdo. Y él se vio forzado a, bueno, en primer lugar, no puedo sacarlo el 31 de octubre, pero lo voy a sacar el 31 de enero y esto es lo mejor que puedo hacer. Y que fue instalar la frontera en el mar, claro. Que eso habían dicho que jamás lo harían. Es decir, él mismo traspasó su línea roja. Y la gente, finalmente, por la urgencia, por el hastío y por el shock de haber visto el Parlamento paralizado por 3 años, aceptó. Eso fue. Estamos conversando con la experta en Derecho Internacional y Europeo, Paz Zárate. Yo tengo una duda como práctica, Paz. ¿Qué pasa hoy? ¿Con qué se van a encontrar? Tú estás acá, pero si tú estuvieras en Londres, el hombre, la mujer media, ¿con qué se va a encontrar? Porque en algún momento se habló mucho de la posibilidad de escasez, en algún momento vimos bodegas repletas, tú te vas a acordar mucho mejor que yo, de medicamentos, de insumos de primera necesidad, de papel confort directamente, ¿te acuerdas? Sí. Entonces me pregunto para la gente que está allá, tanto los migrantes como los locales, porque para esos efectos son todos iguales, digamos, para ir a comprar cosas, ¿cuáles son los efectos más tangibles en esta primera etapa? Todos los que estamos hablando respecto a esas preparaciones de medicamentos, el ejército, la distribución, el almacenaje, todo esto, que eran grandes planes y que ya tuvieron un costo hundido, eso era para la situación de una salida sin acuerdo. Que estuvimos cerca del precipicio. Bueno, ahora eso ya pasó. Y dado que hay un acuerdo, va a cambiar muy poco, afortunadamente, para la vida de los ciudadanos en los próximos 11 meses. Que es el periodo de transición. Exacto, que también es un periodo corto. Súper corto, lo hablábamos ayer. Fines de diciembre. Exacto, entonces en general los derechos de los ciudadanos se van a mantener, la libre circulación de personas se va a mantener, el seguro de salud, que es recíproco entre los países, sigue funcionando. Se va a mantener, se va a seguir aplicando el derecho europeo. Lo que pasa inmediatamente es que el Reino Unido, a pesar de que paga su contribución a la Unión Europea, no tiene ni voz ni voto en la formación del derecho europeo y de las nuevas reglas. Salió del Parlamento Europeo, y así lo vimos en esta despedida. De todas las instituciones, eso sí. Es un periodo corto, demasiado corto para tener el segundo tratado, porque la salida significa 2 tratados. Uno, lo que estamos viendo ahora, que es el periodo de transición, y otro sobre la relación permanente. El tratado sobre la relación permanente no se puede negociar en 11 meses. Un tratado de relación permanente entre la Unión Europea y otro país cualquiera toma 4 o 5 años. ¿Y tú supones que ese plazo entonces no se va a cumplir? ¿Que finalmente esta transición va necesariamente a alargarse? Sí. Como se alargó casi todos los otros plazos en el Brexit. O todos, más bien. Sí, yo creo que... Y mientras tanto seguirá siendo un periodo de transición. Yo creo que eso es el estilo de Johnson, es presionar con el precipicio para conseguir lo más que puede y después decir, bueno, no pudo hacer más y pedir extensión. Y la Unión Europea nunca ha querido quedar como el malo de la película. Y esa es la razón por la cual ellos mismos han dicho, bueno, plazo extra, pero sujeto a estas condiciones, hay algo que podamos hacer por ustedes. La Unión Europea se ha mantenido increíblemente unida. Si hay algo positivo para esto es que el proyecto europeo está reforzado. Es una gran sorpresa. Sí, se fortalece en vez de deteriorarse, es bien impresionante. Paradojal. Y el proyecto del camino propio de Inglaterra, bueno, está evidentemente fortalecido. ¿Mirando a quién? En algún momento supusimos que entre rubios se miraban, ¿no? Y que Johnson miraba a Donald Trump y viceversa, y que darle la espalda a Europa implicaba una mayor cercanía con Estados Unidos. De hecho, Donald Trump lo dijo varias veces, vente para acá, un poco en esa lógica. Sí. Y me llamó la atención una noticia que comentamos con la Connie hace un par de días acerca de la red de 5G en el Reino Unido, que va a ser hecho el soporte por China, lo que es una bofetada en el fondo a Donald Trump, con su pelea con China. Entonces, mi pregunta es, ahora que Inglaterra vuelve a su isla, se queda en su isla, ¿a dónde va a empezar a mirar? La verdad es que yo no creo que el camino propio de Inglaterra esté claro o sea reforzado de ninguna manera. Hay un problema de un relato nacional, un consenso nacional. Lo que Churchill estableció para Inglaterra después de posguerra, el relato de Churchill, era que Reino Unido iba a tener una relación especial con Europa, con Estados Unidos
y con la Commonwealth, sus exdominios coloniales. Y así se ha mantenido, y eso explica, por ejemplo, que el Reino Unido hoy día siga siendo muy influyente, tenga mucho soft power, a pesar de que es un país relativamente pequeño y que todavía sea una economía potente a pesar de que es un país pequeño. Entonces, hoy yo creo que al retirar uno de esos círculos, que tener otra relación más distante, que está claramente va a ser distante con la Unión Europea, las otras no están realmente seguras, tan seguras como lo estaban antes. Pienso que Donald Trump no se puede confiar. No es un líder en el cual se pueda establecer alguna relación de confianza. Pero eso tendrá esa misma convicción Boris Johnson. ¿O no basta con que él no la tenga? No tiene convicciones. Boris Johnson seguía por un tipo flexible, ¿ya? Eso, claro, digámoslo estos así. son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Entonces, eso, y Donald Trump... No tengo por qué estar convencido de lo que pienso. Y Donald Trump no tiene principios ni lógica, Además, que es peor aún. Sí. Los dos son muy inteligentes, eso sí, y son muy buenos actores. Entonces, lo que sí es seguro es que Estados Unidos, y Donald Trump en particular, va a velar por sus propios intereses. Él es amigo de Boris Johnson para las fotos. Y lo mismo viceversa. La amistad que ahora le conviene al Reino Unido es cualquiera otra, y eso incluye, por ejemplo, América Latina. Así que tal vez los países latinoamericanos, en Chile en particular, que es un aliado histórico, tengan alguna oportunidad extra. Pero lo lógico es ser amigos de tus vecinos geográficos, siempre, en cualquier circunstancia. Y eso está en duda en estos momentos. Esto no es lo único que ha pasado en el Reino Unido en el último tiempo y te lo quiero llevar, te lo quiero mezclar, pero siempre desde la perspectiva más política. La corona en el Reino Unido también ha tenido sus vaivenes y ha tenido su más que dificultades. Sus Mexit. Claro, el Mexit, como le llamaron los mismos tabloides allá, es un remesón importante. Sí. Nos imaginamos nosotros, claro, mucho lo enfrentan desde el punto de vista de la Prensa farándula, de la prensa rosa, el papel cuché, etcétera. Pero esto es una cuestión bastante más profunda que eso. Absolutamente. Me encanta esa pregunta porque de hecho el tema Mexit no es un tema de prensa rosa ni del corazón, es un tema constitucional. La reina es el símbolo de esta estructura de posguerra y de esto de Churchill de este relato de Churchill que hemos comentado. Claro. Y es una persona que yo la he visto en vivo con una inmensa capacidad de trabajo a los 94 años. Pero no va a durar para siempre. Luego viene un rey, será un rey que no ha sido muy popular. Y que ¿Te refieres a Carlos? Claro, Carlos. Y por poco tiempo. Se pensó que podía saltarse, ¿no? Claro. La verdad No, que la hubo verdad un es que tiempo en que eso era... Sí, ya está descartado. Los expertos constitucionales creen que no va a ser así. Y hay un problema acerca de si la monarquía puede seguir siendo la monarquía más brillante de todas las monarquías europeas o debe hacer un switch hacia una monarquía más moderna y una familia real más reducida y un poco más barata. Bueno, y este desafío que le imponen, que impone el Mexit, tiene esa pinta, o sea, en el fondo la actitud con la que la corona de la reina reacciona, Sí. Lo fácil que pareció asumirlo, y rápido, digamos, porque fue un proceso dentro de todo bastante rápido. Súper rápido. Da cuenta de algo en esa línea. Sí, yo pienso que la corona existe por un tema de identidad. Los británicos están dispuestos a pagar para tener una monarquía porque les ayuda a centrar su identidad, que es una identidad compuesta, porque son 4 naciones. Claro, porque es un Reino Unido. Claro, y eso, por ejemplo, te lleva a pensar qué va a pasar si Escocia Quería llevarte para allá. Vuelve a insistir con su referendo de independencia. La reina es reina de Escocia y seguiría siendo reina a pesar de que no estuviera Escocia en el mismo país. Sí. Entonces, la reina, la corona, es una figura central para la construcción de la identidad. Y la identidad las dudas sobre la identidad frente a la globalización es lo que está detrás del Brexit al final. Sí. Así Por que- lo tanto, uno debiera pensar en un fortalecimiento de la corona en este contexto de reperfilamiento necesario Al o menos como elemento de búsqueda de identitario. identidad, claro. La corona es una pieza central en tratar de mantener al Reino Unido en un momento donde hay presiones de independencia. Claro, y la corona repensándose a sí misma en este proceso en el que el país necesita identidad, Sí. calza bien, porque puede ser puede haber desacoples ahí en el proceso. Bueno, la corona, al perder a Harry, ha perdido a su miembro más popular. Sí, No es poca cosa. No, pues, No es poca cosa. Y a la primera afroamericana
que es parte de esa familia real Que le daba diversidad. y que hay muchos afrobritánicos. No es poca cosa. Mm. Ahora, la reina, que es muy inteligente, ha pensado que esto puede de alguna manera volver hacia atrás, que pueden dar marcha atrás Harry y Meghan, y por eso ellos no perdieron sus títulos. Ellos solamente los van a dejar de ocupar. Claro, y perdieron el trato de Royal Highness. Ellos no lo pero perdieron, ellos no lo van a ocupar, Ah. los tienen. Ya, Y esa es una salvaguarda en caso que ellos decidan de los regresar arrepentidos del reino de los a cielos. cumplir sus deberes. Paz, volvamos un poquito a Escocia, a propósito de este Reino Unido que podría dejar eventualmente de serlo. ¿Cómo se perfila esta posibilidad de volver, tú lo dijiste al paso, a este referéndum que en el fondo buscaría que Escocia salga para volver a pertenecer a lo que quieren, ¿no? Ellos siempre quisieron permanecer en Europa y era Sí. cosa de ver el mapa, de cómo se configuró el mapa del Brexit, Sí. y Escocia era Sí. totalmente contrario al Brexit. Sí, la va a tener bastante difícil Boris Johnson porque él se lleva muy mal con los liderazgos escoceses que son muy fuertes. Se llevan mal, salen prácticamente gruñándose en todas las fotos. Y él es resistido como figura, él no despierta simpatía en Escocia, para nada, y tampoco tiene ancestros, no tiene por dónde. La verdad es que yo veo que esa situación va a ir un poco parecida como la de Quebec, es decir, que no va a bastar un solo referéndum, va a tener que haber otro. Mm. Y que ellos están... Otro aparte del que puede del venir que ahora. No, No, del ya que hubo. existió, habrá Ah, otro. ya. Y ellos están dispuestos a ir a la justicia. Y piensa tú que la gestión anterior para declarar que Johnson había mal aconsejado a la reina que el cierre del Parlamento era legal, fueron abogados escoceses. Fueron escoceses, sí. Entonces, ellos están dispuestos a ir a la justicia para que no se les quite su derecho a llamar a otro referéndum. Y es posible que les vaya bien. Mm. Constitucionalmente no. Yo no, Además que no están veo un siguiendo impedimento. un camino súper institucional. Sí, pero obviamente la Unión Europea no se la va a hacer tan fácil a Escocia porque sienta un precedente, por ejemplo, para el caso de Cataluña y otros. O sea, dentro de Italia de vez en cuando Venecia se quiere independizar y etcétera. Entonces hay una tensión ahí en otras situaciones geográficas a la cual la Unión Europea está poniéndole mucha atención. Así que hay que tener mucho cuidado y además existe el peligro de que hay dos peligros más. Irlanda se puede reunificar. Ujú. Porque Irlanda va a seguir unida en términos físicos, no va a haber una frontera entre uno y el otro, entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Y además, en Gales, donde nunca había habido un movimiento independentista, ahora hay. Mm. Entonces, la verdad es Ese que... capítulo de la tercera temporada de Crown de Gales, lo he Sí, visto, ¿no? sí, Es sí. que es muy bueno, Muy bueno. porque te muestra, yo creo que todos teníamos un desconocimiento grande de lo que pasa en Gales, qué es Sí. Gales, y por qué, bueno, ese capítulo es notable. El gaélico, para todo. entender O sea, Sí. qué idioma más raro, además. Sí, no, la verdad es que la serie está, desde el punto de vista constitucional y político, está muy bien construida. bien hecha. Muy bien construida, es adecuada para poder entender un sistema político distinto al nuestro, que es igual fascinante, porque además ellos tienen constitución, lo que pasa es que no está codificada. Entonces, no está tan clara la línea, y yo creo que por eso mismo, y porque se confiaron en que el espíritu británico es conservador, nunca pensaron que la opción de salir iba a ganar. oye, comentario frívolo, siempre me he preguntado si es que la reina, mira la tontera, verá The Crown y qué opinará. Siempre Dicen que hablo de eso dicen me que pregunto. tiene el visto bueno de la corona. Bueno, The Crown. lo que yo he leído es que William y Kate la ven y se ríen. Yo me pregunto qué dirá Madame, o sea, the Royal Queen. Queen. Claro, Her Royal Highness. ella no sé si Sí, pues algún día lo sabremos. Sería muy cómoda. Pásárate, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Va- Absolutamente, que esté Haremos muy que se bien y repita. gracias. ¿Ya? Sí, Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien. Son las 12:30.